Vamos entonces a continuar con lo que son las figuras planas. Ya vimos lo que es el rectángulo y el cuadrado. Vamos a trabajar ahora en lo que es el triángulo. Nos dice que el triángulo es toda figura plana, cerrada, limitada por tres segmentos que se cortan. Esta es una figura plana, miren. Ahí se echa ver bien. Forma triangular, una figura plana, cerrada. Y está cerrada, miren. Cerrada, limitada por tres segmentos. Aquí tenemos un segmento, el segmento AB. Aquí tenemos tres segmentos, AB, BC y AC. Son los tres segmentos que tenemos ahí, que se cortan, ¿no? Tenemos este segmento se corta acá, este se corta acá y este segmento se corta acá. ¿Cuáles son los elementos que tiene estos triángulos? Tenemos aquí lo que se llama altura, la altura y la base de un triángulo. Vamos a ver que tenemos varios triángulos acá. No, vamos a borrar este de acá. Aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo, miren. Aquí tenemos otro triángulo. No importa que tenga una prolongación ahí. Tenemos otro triángulo, son distintos. Y acá tenemos otro triángulo. Pueden ver que los tres triángulos son distintos. Aquí vamos a trazar lo que se llama altura. Vamos a trazar la altura del triángulo. ¿Qué dice que es la altura? Es la perpendicular trazada desde la base. Trazada desde la base desde el vértice opuesto a ella. Desde el vértice opuesto a ella. Que vamos a ver la altura de cada uno de ellos. La altura del triángulo la vamos a determinar de esta forma, miren. Es la perpendicular. Recuerden ustedes que esto es una perpendicular, miren. Perpendicular que forma un ángulo de 90 grados. Ese es perpendicular. ¿Desde dónde parte? Es una perpendicular trazada desde la base. Desde la base trazada a la base. Trazada a la base desde el vértice opuesto a ella. Es la perpendicular trazada a la base, entonces vamos a ver cuál es la base. ¿Ven? Vamos a ver si este es el vértice, esta va a ser la base, miren, porque aquí formamos una perpendicular. Entonces,
Si es perpendicular, formamos un ángulo de 90 grados. ¿No? ¿Cuál es el vértice acá? Este es el vértice. ¿Y esto qué sería entonces? Esto sería la base. Tenemos la base. Tenemos la base. Entonces acá tenemos la perpendicular. ¿Ven? Formamos ángulo de 90 grados. Pero acá me dice, fijémonos bien en la teoría. Altura dice es la perpendicular trazada a la base, desde el vértice opuesto a ella. Entonces si nosotros trazamos acá, estos son los vértices, miren aquí tengo un vértice, otro vértice y otro vértice. Si yo trazo de este vértice acá, ¿qué pasaría? Según la teoría, esto no es una perpendicular, por lo tanto no podemos trazar acá. Esto no se puede trazar, porque tiene que ser una perpendicular. Y recuerden que la perpendicular puede ser es esta y esta, ¿no? Que forman ángulos de 90 grados. ¿Qué hacemos entonces acá en este caso? Vamos a prolongar esto, miren. Porque nosotros no podemos trazar acá, ¿no? Nos puede dar una perpendicular. Este pues es una perpendicular. Pero ¿a dónde va a dar allá? Al vértice opuesto. Y aquí no tengo ningún vértice. Entonces, por lo tanto, no puede ser así. No tengo ningún vértice ahí. Entonces, ¿qué me indica entonces? Que no lo puedo hacer de esa forma. ¿Qué hay que hacer entonces ahí? Vamos a prolongar acá, ¿eh? De tal manera que vamos a encontrar la altura. Si nosotros prolongamos este triángulo acá, ahora sí, ¿eh? Hemos prolongado acá, miren. Hemos prolongado acá. Entonces, esta va a ser la altura, miren. La altura, ¿no? Y aquí que formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, esta es la altura y esta es la base. Tengo base y tengo altura. Esta es la base y esta es la altura. ¿Qué es la base entonces? La base es el lado sobre el cual se apoya la figura. Sobre el cual se apoya la figura. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, esta puede ser la altura, la base también, miren. Y entonces trazamos para acá y formamos un ángulo de 90 grados. ¿No? Puede ser esta o puede ser esta de acá. Aquí puedo formar un ángulo de 90 grados acá. Entonces, esto sería la base y esta sería. Tiene que ser un ángulo de 90 grados. Entonces acá tiene que ser la base. Vamos a ver entonces cómo están clasificados los triángulos. Clasificación de los triángulos. Entonces, según la medida de sus lados. Entonces, según
la medida de sus lados. ¿Eh? Un triángulo puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, isósceles y escaleno. Entonces, cuando es equilátero, si tenemos un, vamos a ver cuándo va a ser equilátero. Un equilátero, X, vamos a ver, tiene, entonces acá, correcto. Tiene que tener la misma medida. Entonces, estos triángulos, cuando es equilátero, entonces, cuando sus lados son iguales. Entonces, este lado es igual a este lado es igual a este lado. Los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, sus tres ángulos van a ser iguales también. Sus tres ángulos son iguales. Cuando dice X quiere decir igual. X igual. Y son iguales esos son ángulos, entonces, ¿cuánto mide cada ángulo acá? Este es un triángulo equilátero. Como los tres lados son iguales, sus tres ángulos van a ser iguales. Este lado, todos van a medir 60. ¿Por qué razón todos van a medir 60 grados? Porque al sumar, la sumatoria de los tres ángulos, de los ángulos internos, es igual a 180 grados. Entonces, la sumatoria de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Cuánto va a ser entonces la sumatoria de los ángulos externos? Entonces eso lo podemos sacar ahí. Me está hablando que 60, 60 y 60 es igual a 180. 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos externos? Estamos hablando siempre de este triángulo equilátero que tiene 60. Entonces, prolongamos esto acá. Como vimos en las clases anteriores, este ángulo es igual a este ángulo de acá, miren. Si este ángulo mide 60, este también mide 60. Si este ángulo mide 60, este es interno, ¿no? Este es interno. Este ángulo que tengo acá es externo. Si este mide 60, ¿cuánto va a medir este de acá? Recordemos que así estuvimos trabajando con los ángulos suplementarios. Si este ángulo mide 60, este va a medir 120. ¿Por qué razón? Porque al sumar los ángulos suplementarios nos tiene que dar
180 grados. Estos ángulos son suplementarios. Entonces, este ángulo con este ángulo son iguales, ¿ven? Son opuestos por el vértice. Mire, los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Ahora, si este mide 60, este va a medir 120. Y como este con este son iguales, es el mismo criterio. Ángulo, este es el opuesto 60 opuesto por el vértice. 120, el opuesto por el vértice es 120. Al sumar usted 120 más 60 le va a dar 180. Lo mismo que acá, ¿eh? 60 más 120 es igual a 180. Y así como hicimos este de acá, de la misma forma es este de acá, ¿eh? 120, 60, este es interno, ¿eh? 120, entonces este 60, aquí 120, 60 y acá 120 también, miren. Entonces, ¿cuántos serían los ángulos externos? Si este es interno, entonces este es externo. Entonces, ¿cuánto da la suma de los ángulos externos? Si este es externo y este es externo, esos dos son externos. Este con este son externos, este con este son internos. Estos dos son internos y estos dos son externos. Entonces, los internos, aquí ángulos internos es igual a 180. Ahora los ángulos externos. Los ángulos externos, su suma es igual a, entonces vamos a sumarlo, 120 más el otro externo es 120 más el otro externo que es también 120, ¿no? Y si lo sumamos nos da 200, 120 más 120 es igual a 360 grados. O sea que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Y la sumatoria de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360. Entonces, y lo vamos a hacer con otro tipo de triángulo, ¿no? Ya vimos los ángulos, los triángulos equiláteros y el isósceles. También lo vamos a hacer con el isósceles, los ángulos. En el isósceles vamos a tener, tenemos un triángulo isósceles. Este son isósceles. Estos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales, ¿no? Entonces, estos ángulos también van a ser iguales. Entonces, al sumar a los tres nos va a dar 180. Entonces, si este mide, asumiendo como estos dos son iguales, vamos a escribir 50 acá y 50 acá, ¿no? Estos dos son iguales. Este ángulo es opuesto con este lado de acá y este lado es opuesto con este de acá. Entonces estos dos van a ser iguales. 50 más 50 es 100 para 180 igual a 80 grados. ¿Ven? Entonces 50 más 50 más 80 es igual a 180 grados. Estos son los ángulos internos. Vamos a ver los externos ahora.
hacer lo mismo. Si yo prolongo este de acá, este ángulo interno con este interno van a ser iguales. Ángulos alternos son iguales y son opuestos por el vértice. Ahora vamos a ver esto. Si usted tiene acá, y como ya le explicamos en el anterior, si usted tiene recuerde que la suma de estos dos va a ser 180. Y si este mide 50, este va a medir 130. O sea, sumar nos va a dar 180. Por lo tanto, este mide 130. 130 opuesto por el vértice es igual a 130. Si usted suma los cuatro, nos va a dar 360, que es la sumatoria de la circunferencia ahí. Entonces, y el mismo proceso con este. 50, 130. Este mide 50 y este mide 130. ¿Cuánto sería este entonces? El opuesto por el vértice, 80 y 80. Entonces, ¿este cuánto va a medir? Si a 180 le quito 80, va a quedar 100 grados. ¿Bien? 100 más 80, 180. La sumatoria tiene que ser igual a 180, porque son ángulos, estos son ángulos, ya dijimos, suplementarios. ¿Cuánto va a los ángulos internos? 180. ¿Cuánto va a los ángulos externos? 360. ¿Y cuánto tenemos acá? Tenemos 130, miren, más el otro externo, que es igual a este de acá, 100 grados. 100 grados acá nos da 100. Y acá cuánto nos va a dar? El mismo 130, porque es el mismo 50 y 50. 130. Si sumamos acá, 130 más 130, 260 más 100, 360. Entonces, ahí tenemos, ¿ves? Para los ángulos externos, 360, y para los ángulos internos, 180. Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿ves? Tiene dos lados iguales. Y por ende, el otro va a ser desigual, ¿no? Para que sean iguales todos, tiene que ser un triángulo equilátero. Vamos a ver con el otro, el escaleno. El escaleno puede ser así, de esta forma. El escaleno, sus tres lados son distintos. Es el escaleno, miren. El escaleno, sus tres lados son distintos. También sus tres ángulos, ¿no? Sus tres ángulos son distintos. Y si le colocamos cualquier ángulo acá, siempre va a ser 180 la parte interna y 360 la parte externa. De la misma forma que sacamos lo externo, sacamos con nosotros. Es el mismo proceso. Vamos a ver ahora, según su medida, ya los tenemos. Ahora, según la medida de sus ángulos. Ya vimos los lados, ahora vamos a ver los ángulos. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo.
acutángulo, rectángulo. Tenemos el primero, el que más utilizamos, el rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? Este es el que tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. O sea, de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y formamos un ángulo, la perpendicular, miren, 90 grados. Miren. Es un ángulo rectángulo. También puede ser de esta forma. No importa que sea, siempre y cuando forme si usted traza esto acá, puede ser un ángulo recto, ¿eh? Un ángulo de 90 grados. Lo vamos a comprobar acá, vamos a ver cuánto puede tener. Si no, pues lo vamos a agrandar acá. Ajá. Es un poquito más para acá. 90 grados acá. Entonces aquí no es posible. Acá sí. Borramos acá. Aquí. ¿Verdad? Vamos a probar otra vez. Aquí. Está correcto, 90 grados acá. Entonces este es un ángulo, miren, de 90 grados. Por lo tanto es un ángulo de 90 grados. 90 grados es un ángulo recto. Entonces este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y también usted suma los tres acá, tiene que dar los 180, que ya hicimos el trabajo anteriormente. Vamos a ver el siguiente, acutángulo. En el acutángulo, sus tres lados, sus tres ángulos, son menores de 90 grados. Es un acutángulo. Podemos tener un triángulo acutángulo de esta forma. Acutángulo, ¿bien? Este ángulo podría ser 40 grados. Este puede ser 60, 100 y este puede ser 80. Y 60 más 40, 100 más 80, 180. Y son los tres menores de 90 grados. Miren, los tres menores de 90 grados. Se llaman triángulo acutángulo. Entonces 60 más 40 más 80 igual a 180 grados. Ese es un triángulo acutángulo. No puede ser uno más de 90 grados. Ni 90 grados, porque el de 90 grados es un triángulo rectángulo. Tenemos el último triángulo que es el obtusángulo. En el obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados, ¿ves? Mayor de 90 grados. Puede ser un triángulo de esta forma. Puede formar un ángulo acá, ¿ves?
en las clases anteriores vimos los ángulos. Este acá formaría, aquí, miren. Si yo tengo acá y lo trazo para acá, formaría 90 grados. Entonces, más esto de acá puede ser 120 grados. ¿No? Eso puede ser aproximadamente 120 grados. Y aquí hay que sumarle estos dos más para que sume, puede ser 25 este y 35 este, que tiene que formar 180. Puede ser 35 este, que es 120 más 35, 155. Faltarían 25. Entonces, este tiene que ser entonces de 25 grados. Recuerden que tiene que sumar 180. Entonces, todo ángulo que sea mayor de 120, entonces 120 es mayor de 90 grados, por lo tanto, formamos un triángulo obtusángulo.